Entonces, en este tema también está la parte de estática, se estudia también, pero en la estática hay equilibrio, digamos, de fenómenos, ¿no? Y en todo caso lo que aquí estudiamos son las fuerzas que producen esos movimientos, ¿no? Que producíamos en la cinemática. Ese tipo de fuerzas son las que nos permiten dilucidar algunos resultados esenciales, ¿no? Entre esos resultados esenciales, por ejemplo, bueno, en este caso, ¿no? Primero están las fuerzas, ¿no? Que producen el movimiento, entre las cuales, entre ellas, por ejemplo, hemos visto el peso de los cuerpos que intervienen, de su movimiento que va a existir. Después está una fuerza natural que se obtiene, que es la normal, ¿no? La normal. Después también estaba una fuerza de rozamiento, ¿no? El rozamiento del cuerpo que se mueve sobre alguna superficie en particular, ¿no? Después también hemos estudiado fuerzas que, digamos, a través de cables, digamos, puedan efectuar, digamos, tensiones, ¿no? Tensiones. Podríamos pensar también en fuerzas donde se actúa sobre un cuerpo y la cual puede sufrir una cierta dilatación o contracción, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene que ver con una fuerza elástica, ¿no? Elástica y guiones, etcétera, le ponemos, ¿no? Ese tipo de fuerzas son las que, con las que trabajamos, digamos, en este caso, ¿no? Las tres leyes de Newton, ¿no? Las tres leyes de Newton, ¿no? Pues estas leyes de Newton nos van a permitir establecer algunos criterios respecto a las fuerzas en algún estado, ¿no? Un estado dinámico o un estado estático. Entonces, y nos permiten también determinar, digamos, la reacción que pueden producirse este tipo de cuerpos de frente a la superficie y entre cuerpos, ¿no? A ver, vamos a colocar un pequeño video. Ya, vamos a poner una pantalla grande. Entonces, ahí, por si acaso, está una de las fuerzas. Hemos avanzado tres tipos de fuerzas, ¿no? Hemos avanzado el peso, que es una fuerza del cuerpo, de un cuerpo, ¿cierto? Luego hemos avanzado la normal, que transmite la superficie al estar en contacto con ese cuerpo. Luego hemos hablado otra fuerza que también interviene, es que en el contacto hay una fuerza de deslizamiento. Cinético se llama cuando los cuerpos se están moviendo, y estático se llama cuando el cuerpo no se mueve, ¿ya? Entonces hay dos tipos de deslizamiento, ¿no? Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer pasar es una fuerza que se comunican a través de cuerdas, ¿ya? De poleas. Pues obviamente vamos a hacer su explicación sobre poleas posteriormente, ¿ya? Ya, me van a atender, por favor, ¿ya? Ya, entonces continuamos, fíjense, estábamos en la fuerza de rozamiento, la que teóricamente ya hemos especificado. Ahora vamos a ir con las últimas, ¿ya? Entonces voy a ser un poquito más concreto, fíjense. Una fuerza también es la tensión, ¿no? La tensión T. Entonces dice que esta fuerza aparece cuando se tensan cables o cuerdas, ¿no? Cuando se jalan. Entonces esas son tensiones, que es una fuerza de tensión, ¿ya? ¿Y cómo aparece eso? Aparece cuando, esta tensión, si digamos hay una cuerda, entonces en todos los momentos esa cuerda tiene esa tensión T. Por eso se transmite en toda la longitud de la cuerda, dice. ¿Ya? Entonces esa tensión T en cada momento vale ese valor T, ¿no? Dice, y es igual, dice, a su intensidad, ¿no? Y esta y esta es igual a la intensidad, ¿ya? La dirección de esta fuerza es la que tiene la cuerda, ¿ya? Entonces, donde va la cuerda, esa es su dirección. Y el sentido va a ser opuesto a la fuerza que se ejerce sobre esta, ¿no? Digamos, jalas, entonces contrario a eso. Aquí, por ejemplo, fíjense,
Este es el peso de una masa, ¿no? De una masa. Entonces, como esto está jalando hacia abajo, entonces la tensión es la fuerza opuesta, dice, ¿no? Es la fuerza opuesta a la fuerza que ejerce, contraria a este, ¿no? Que ejerce sobre este, ¿no? Entonces, esta es la tensión, ¿ya? Y en toda la longitud de la cuerda, dice, ¿no? Este, por si acaso, es el peso, no es cuerda, ¿ya? Esta es la cuerda, cuidado con no confundir. Esta es la cuerda, ¿no? Cuerda o cable. ¿Ya? Este simplemente está representando el peso. Podría haberlo dibujado así nomás, ¿no? Entonces, esa es la cuerda, ¿ya? Entonces, estos son pesos. Cuidado que se confundan. Ahora, en este caso, fíjense. Aquí tengo una polea que también vamos a avanzar luego. Entonces, está así de aquí al techo. Y tengo aquí una cuerda. Desde aquí es la cuerda. ¿Ya? Esto por si acaso tampoco, ¿ya? Así, digamos así nomás. ¿Ya? Entonces, este es un peso que está jalando abajo, ¿no es cierto? Está jalando abajo y está jalando abajo, ¿no? Está jalando abajo. Entonces, esta es la cuerda. Entonces, como el peso le está impulsando, entonces la tensión es hacia arriba, es contraria siempre al peso. Este peso también está jalando aquí, entonces este es... Ahora, alguien puede decir, esta es una tensión 1 y esta es una tensión 2, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a su definición dice que se transmite a lo largo de toda la cuerda, porque es una polea, ¿no? Entonces, este sería T y este sería T, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Aquí tengo otro ejemplito. Fíjense, ¿qué pasaría si dos móviles van en direcciones contrarias? Y aquí tienen un cable, digamos, ¿no? Están unidos por un cable. Entonces, este está yendo hacia este lado con una fuerza. Entonces, eso quiere decir que esta cuerda está siendo jalada por este, ¿no? Entonces, ¿cuál será su tensión? Es la fuerza contraria a esta fuerza, que se llama tensión, ¿no? Ahí está, fíjense. Ahora, si este, como le está jalando a aquel, entonces está haciendo también una fuerza hacia este costado. Entonces, ¿cuál es su tensión? Es la fuerza contraria hacia aquel lado. Entonces, aquí está su tensión. Y como es la misma cuerda, entonces las mismas tensiones, ¿no? ¿Ya? Luego vamos a ver cómo se calculamos en la práctica. A ver fuerza elástica, dice ya. Fuerza elástica es, podemos denotar así, ¿no? FE, ¿no? Fuerza elástica. Dice, es una fuerza que aparece cuando se estira un cuerpo. Y aquí lo que me falta, ¿no? Estira o comprime sería, ¿no? Estira o comprime. Comprime quiere decir, comprime quiere decir que lo seducimos, ¿no? ¿Ya? Un cuerpo elástico, ¿no? Puede ser un resorte, también que se llama muelle, ¿no? Un resorte. Ahora, por si acaso, aquí está entrando un término de deformación del objeto, porque en realidad fíjense que si este es el resorte, es lo que al hacer con una fuerza le vamos a deformar en su originalidad. Esta es una longitud original. En cambio, esta longitud de aquí a aquí, si ustedes quieren, ¿sí? Sería una longitud deformada, ¿no? Una longitud deformada sería. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado a su forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay estiramiento, ¿no? Aquí se está estirando, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es comprimiendo, ¿no? Estamos comprimiendo, ¿no? Entonces le estamos ejerciendo aquí una fuerza de estiramiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza elástica? La fuerza elástica es, como dice, esta fuerza elástica es opuesta a la fuerza cuando se estira o se comprime el resorte o el muelle, ¿no? Entonces, si estiramos, entonces, así está lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la fuerza elástica? La fuerza elástica es ¿ya? ¿No? Esta es la fuerza elástica, contraria al lado donde está deformando. Aquí, fíjense, se está comprimiendo ¿no? A la fuerza, lo estamos comprimiendo. Bueno, no quería salir allá, se está comprimiendo. Pero este resorte lo que va a hacer es volver a su forma original. Entonces, esta es la fuerza elástica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en esta partecita. La fuerza elástica al estirar produce un desplazamiento, ¿no? Aquí produce un desplazamiento, ¿no? Y aquí también cuando se ha comprimido, entonces ha producido un desplazamiento. A este desplazamiento se le llama la deformación del objeto, ¿no? El estiramiento o que se ha comprimido. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza elástica? La fuerza elástica es igual a K por el desplazamiento. Este K se llama constante de estiramiento, ¿no? Bueno, aquí se le puede llamar, a ver un ratito, aquí tengo.
se llama constante elástica, perdón. Constante elástica, ¿ya? Ahora, en algunos textos está también así, por si acaso, ¿ya? Menos K por delta X, ¿ya? ¿Quién es delta X? Delta X es la deformación o desplazamiento o deformación, ¿no? De la deformación del elástico, ¿ya? Entonces vamos a aprender a calcular eso seguramente en su momento, ¿ya? Tenemos lo último, la fuerza centrípeta. Es una fuerza que aparece cuando hay movimientos curvilíneos, ¿no? Y donde además existe una aceleración centrípeta o también llamada aceleración normal, ¿no? Más o menos será así. Esto no lo he hecho muy bien porque tenemos que estudiar esto, porque no hemos hecho la parte de, ¿cómo se llama esto? De movimiento circular, ¿no? Vamos a estudiar si el tiempo lo permite, ¿ya? Digamos, aquí tengo un objeto, ¿no? Entonces, cuando está girando digamos, en este sentido, la aceleración, perdón, la fuerza centrípeta es esta, ¿ya? Esta es la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, dice una fuerza, dice, que aparece cuando hay movimiento y donde existe la aceleración centrípeta o aceleración normal, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza, ¿ya? Entonces, su formulita dando la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta o normal, ¿no? O si no, así, fíjense, la centrípeta es igual a la masa por la aceleración normal. Esto hay que aprender a calcular en movimiento circular, ¿ya? Vamos a recordar las leyes de Newton, ¿ya? Las leyes de Newton. Ya, ahí tenemos las tres leyes de Newton, la que estoy expresando, ¿ya? Dice, por ejemplo, en la primera ley de Newton, por si acaso, esta también recibe el nombre de ley de inercia, ¿ya? La ley de inercia, dice. Entonces, como ahí dicen, ¿no? La suma de fuerzas ejercidas sobre un objeto, muchas fuerzas que pueden intervenir. Entonces, dice, sobre esta ejercida sobre un objeto, si es cero, dice, entonces el objeto continúa en su estado original, dice, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, la primera ley de Newton la vamos a aplicar en la parte de estática, ¿no? Porque los cuerpos permanecen en equilibrio. Como ahí dice, ¿no? Un objeto en reposo permanece en reposo, es decir, no se va a mover, por decir, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir? Estático. Entonces, la primera ley de Newton va a ser su base para la parte de estática, digamos, ¿ya? En cambio, en la segunda ley de Newton es la que vamos a emplear en la parte de dinámica especialmente. ¿Por qué? Porque como los cuerpos se van moviendo, entonces existe aceleración. Y esa aceleración, como ahí dicen, ¿no? Es directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir, ¿quién es la fuerza neta? Es la suma total de fuerzas que intervienen sobre las que actúan sobre un cuerpo, ¿ya? Y como ahí dice, es inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir el término proporcional? El término proporcional quiere decir que un valor se puede expresar como el factor de otro, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver el video, ¿ya? Y la tercera ley de Newton, que ahí todavía no se observa, pero es la que causa la acción y reacción, ¿ya? La acción y reacción de un cuerpo. Cuando un cuerpo se posa sobre una superficie, de manera natural hay una reacción, ¿ya? Y entonces la acción y reacción que proporcionan dichos cuerpos se llama la tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces, cuando dos móviles, por ejemplo, tirados por una cuerda o cable, entonces en direcciones distintas, en sentidos opuestos, perdón, entonces causan una reacción y contrarreacción. A ese tipo de razonamiento es la que ataca la tercera ley de Newton, ¿ya? Dentro de este temario también están los diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, diagramas esenciales que son en física, ¿ya? Diagramas le llamamos de cuerpo libre. De cuerpo libre, ustedes ya recordarán si han llevado muchos en el colegio, entonces lo simplificamos por esto, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un fenómeno que está ocurriendo sobre la superficie, por ejemplo, entonces digamos a este se le aplica una fuerza, a este cuerpo,
Entonces, obviamente va a haber un movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento en este sentido, un movimiento. Entonces, ese movimiento, al producir ese movimiento, nosotros tenemos que ser capaces de generar qué está ocurriendo en este cuerpo, ¿no? El peso de un cuerpo de manera normal, ¿no? El peso que interviene sobre la superficie, una fuerza con la cual reacciona este cuerpo y la empuja hacia arriba. Claro, la gráfica debería de ser así, ¿no? Lo empujan, pero lo trasladamos hacia arriba. Entonces, esta sería nuestra normal. Entonces, al jalar esta fuerza a este lado, produce también ese movimiento y si hay un rozamiento propio aquí, entonces habrá una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento que le va a impedir su movimiento. Nosotros en este dibujo, al hacer un bosquejo, que es este exactamente, este sería nuestro bosquejo. O sea, cuando vamos a resolver problemas, vamos a hacer un bosquejo, ¿no es cierto? Entonces, lo que luego tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Tendríamos que hacernos una gráfica de manera un tanto más científica, entre comillas, digamos, ¿no? Más científica, en el sentido de que vamos a formar el plano de ejes cartesianos, a la cual le vamos a llamar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A ese diagrama de cuerpo libre, en el sentido de que este objeto se va a posicionar en el centro de este sistema de ejes, ¿no es cierto? Va a ser un puntito. Explica también la teoría dentro de la física que una partícula o un objeto puede ser in extenso, de manera abstracta, un objeto bastante grande, a la cual también le podemos llamar partícula, ¿no? Un movimiento, un avión, por ejemplo, una movilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, de manera que su tamaño no influya dentro de nuestro tratamiento y de nuestra investigación como parte de este temario. Entonces, este bloque para nosotros significa este punto. Y las fuerzas que intervienen ahí, las dibujamos justamente en esos ejes, ¿no? Por ejemplo, esta sería la fuerza. La normal estaría aquí, por ejemplo, la normal. Ahí la vamos a trasladar. Y luego también estarían la fuerza de deslizamiento, que en este caso sería en este sentido, en ese orden. Esta sería la fuerza de deslizamiento, esa fuerza de deslizamiento que hemos estudiado, y el peso estará acá abajo, ¿no? El peso que hemos dicho también que es masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, este vendría a ser nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En ese marco lo entendemos. Ahora, referente cuando tomamos signos referente en este diagrama de cuerpo libre, si el movimiento se produce a este lado, y siendo este la fuerza, entonces a este le tomamos positivo, ¿ya? Pues le tomamos positivo en el sentido de que vamos a hacer lectura de que este es positivo, y si este es positivo, entonces este será negativo, ¿no? Entonces la normal va a ser positiva y entonces este va a ser negativo. De acuerdo al movimiento por el cual la partícula o el bloque se traslada, entonces en ese sentido tomamos el signo de nuestro diagrama de cuerpo libre, para luego de aquí sacar las ecuaciones que corresponden, ¿ya? Entonces, a ver, continuaremos entonces. Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con estos videos. En esta parte lo que vamos a tocar son las leyes de Newton, ¿ya? Esto es la base para poder ingresar a la solución de problemas de lo que estamos haciendo en esta parte de dinámica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo tres leyes, ¿no? La primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿no? Que ustedes ya deben conocer, me imagino. Entonces, y las vamos a repasar y vamos a hacer más o menos un extracto, resumen, digamos, de todo para poder ingresar a la solución de problemas de este tipo, ¿ya? Entonces, empecemos. La primera ley de Newton dice, esta primera ley de Newton también se le llama ley de inercia, ¿ya? Entonces, les explico posteriormente. Fíjense, esta primera ley de Newton dice lo siguiente. Dice, si la suma de fuerzas resultante, como ustedes ya conocen, podemos tener varias fuerzas, y si obtenemos la resultante, dice, ejercida sobre un objeto, y si esta suma es cero, dice, entonces el objeto continúa en estado original, ¿no? Es decir, no se mueve, ¿no? O sea, no sufre ningún cambio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que
el fenómeno que está ocurriendo al aplicar esas fuerzas a ese objeto, quiere decir que ese fenómeno está en equilibrio, ¿ya? Eso está diciendo en realidad, que está en equilibrio. Esta parte de la primera ley de Newton nos va a permitir resolver problemas, por si acaso aquí no ha anotado, es para el tema de estática, porque en estática se estudia cuerpos en equilibrio, ¿ya? En estática se estudia cuerpos en equilibrio. Yo lo he escrito tal como está en el texto, porque así empieza con la primera ley de Newton, ¿ya? Entonces, seguimos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas es cero, dice, ¿ya? Lo he encerrado en un marco esencial, porque estas son lo que vamos a estudiar. Obviamente vamos a estudiar en cada eje, en el eje X, en el eje Y, ¿no? Entonces de aquí se van a formar ecuaciones, ¿ya? Ahora, una vez que tengan, dice que si esto es cero, entonces, ¿qué cosa implica esto? Implica que si un objeto está en reposo, entonces permanece en reposo, lo que les decía, no se mueve. Ahora, dice, si un objeto está en movimiento con cierta velocidad, en esa parte, entonces continúa con la misma velocidad. A eso se llama fenómenos en equilibrio, ¿no? de la situación. Ahora, la inercia, como su nombre lo indica, es la resistencia de los objetos a cambiar su estado. Son objetos inertes, ¿no? Que están en reposo, o si se está moviendo en cierta parte en forma inercial, nunca va a cambiar su estado. Eso que sí, ley de inercia. Entonces, la primera ley de Newton está indicando eso. Lo más importante, la sumatoria de fuerzas es igual a cero en cada eje, ¿ya? Entonces, esta es la primera ley de Newton. Vamos a hacer, obviamente, ejemplos y voy a volver, obviamente, a esto. La segunda ley de Newton, que tiene que ver, ahora aquí también se lo voy a remarcar, esto nos va a permitir resolver problemas de dinámica. Aquí estamos, ¿no? Dinámica, ya, y esto lo estoy remarcando. Entonces, esto nos va a permitir resolver. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, dice. ¿No? ¿Quién es la fuerza neta? Es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Fuerza neta de varias fuerzas. Entonces, la fuerza neta es la suma de fuerzas. Que actúa sobre él, dice, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el objeto, sobre el objeto, en este caso, la masa, ¿no? Entonces dice que es directamente, ¿por qué quiere decir directamente proporcional? Que esta aceleración se puede multiplicar por un parámetro, 1 sobre m, sobre la fuerza neta. Esta es la fuerza neta, ¿ya? Entonces, este es el parámetro. La masa, por si acaso, es aquí, se los anotó. Bueno, aquí nos podemos recordar, fíjense, donde m es la masa, en estas formulitas, y la masa es una magnitud escalar, ¿ya? Por si acaso, es una magnitud escalar. En cambio, la aceleración es una magnitud, y ya saben ustedes, es una magnitud vectorial. Y lo que hemos dicho de las fuerzas es una magnitud, también es vectorial. A tener en cuenta, ¿ya? Al ser escalar, entonces este es un número, y al ser un número, 1 sobre un número, es un parámetro, es un valor este. Por eso la constante, en realidad sería una constante de proporcionalidad. Cuando se dice que A es igual a este parámetro por esto, entonces se dice que la aceleración es proporcional a la fuerza neta, ¿ya? Es directa proporcional a la fuerza neta. Dice, e inversamente proporcional a su masa, es decir, como está invertido, es inversamente proporcional a su masa, ¿no es cierto? Ahora fíjense que de esta partecita, que lo que dice aquí es ¿cómo se dice? En símbolos es esto. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, si nosotros efectuamos los cambios necesarios en cuanto a dimensión, en cuanto a sus unidades, fíjense, los cambios necesarios, entonces podemos hacer un despeje, fíjense, pueden pasarlo a multiplicar, y entonces la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta sería igual a masa por aceleración. Pero ahora, en resumidas cuentas, si es que, digamos, nosotros teníamos que tomar esta suma, si nosotros tuviéramos una fuerza resultante, que sería, bueno, aquí es coincidente, este F no es nada que ver, ¿no? Digamos, la resultante, entonces esto es igual a masa por aceleración. En algunos textos se maneja ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta que al mismo tiempo ambos son válidos, pero el más correcto sería la fuerza neta, ¿ya? Entonces aquí M es la masa, A es la aceleración, la suma de fuerzas, la suma de vectorial, ¿ya?
La tercera ley de Newton dice, se llama también ley de acción y reacción. ¿Qué dice? Si dos objetos A y B, aquí están, fíjense mis objetos, interactúan, van a interactuar chocándose con fuerzas, ¿ya? Entonces dice que la fuerza 1, 2 es esta, dice, ejercida por el objeto A sobre el objeto B, dice, es igual en magnitud. O sea, estas fuerzas son los mismos en magnitud, en tamaño, son igualitas, pero opuestas en dirección. Eso quiere decir que la fuerza 1, 2 es opuesta a la fuerza 2, 1, ¿no? Entonces, esto estoy diciendo, digamos, si este es el cuerpo 1, entonces del cuerpo 1 al 2, este es el 2, del cuerpo 2 al 1, esa es su fuerza. Ejercida de B sobre A, ¿no? Es decir, la recíproca. Entonces dice que hay una fuerza que si un cuerpo empuja a otro cuerpo, entonces de manera natural va a reaccionar. Hay una ley de acción y de acción. La fuerza que ha empujado en principio, en magnitud, es la misma fuerza con la que te replica el otro cuerpo. Ya, eso está diciendo. Y aquí, fíjense, colocado, ¿no? Entonces aquí magnitudes iguales, ¿no? Esto es magnitud, ¿no? Bueno, aquí faltaría la flechita, perdón. Magnitudes iguales. Y aquí también he colocado, fíjense, este F1, 2 en realidad es F2, 1, que son la fuerza de acción y reacción, pero son de sentidos opuestos, porque si este es positivo, entonces este es negativo, ¿ya? A estas fuerzas se les conoce como ley de acción, ley de acción, entonces la acción sería F1, 2, y la reacción, la fuerza sería F2, 1, de acuerdo al gráfico. Y recíprocamente, es decir, que podemos también manifestar en forma contraria, ¿no es cierto? Aquí tengo una observación. Aunque estas fuerzas son iguales en magnitud y opuestas, entonces uno puede pensar que si lo sumamos ambas fuerzas se vuelve cero, ¿no? Es decir, si se anulan. Pero esto no es cierto, fíjense, porque se debe a que un objeto actúa sobre otro cuerpo distinto. Imagínense que un niño con patines se acerca y se apoya en la pared o empuja la pared, digamos. El objeto que es la pared no se va a mover porque tiene un peso distinto, su cuerpo es distinto. En cambio, ¿qué va a pasar con el niño al empujar la pared? Entonces le va a empujar hacia atrás. ¿Por qué? Porque no se va a mover el otro. Aunque la fuerza de acción del niño, en este caso puede ser en una cierta magnitud, la fuerza de la pared es lo mismo. Pero eso no quiere decir que estas fuerzas se van a anular porque la pared no se mueve. Entonces mucho tiene que ver sobre el objeto, ¿no? A otro distinto, ¿ya? Ahora, finalmente, aquí quiero hacer un pequeño repaso, cosa que no hemos tocado en para el anterior temario, fíjense, es el diagrama de cuerpo libre, que se inicializa DSL, ¿no? ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? En realidad es el marco de referencia, en el sistema de ejes cartesianos. Entonces, el marco de referencia en el sistema de ejes cartesianos se llama diagrama de cuerpo libre para los problemas en física, ¿no? El cuerpo u objeto en cuestión, dice, se las representa por un punto, es decir, un objeto que estás estudiando tiene que estar en el origen y hacer una abstracción de que es un punto. Puede ser un móvil, un automóvil, puede ser un avión, pero esas las representamos en el origen, normalmente, ¿ya? Y como aquí dice, no se ubica en el origen de coordenadas, para luego completar con las fuerzas, luego que una vez completemos el cuerpo, y ahí dibujamos todas las fuerzas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar los problemas en dinámica, en estática o cualquier otro problema en física? Vamos a aplicar las leyes de Newton, estas tres leyes que hemos estudiado. ¿Cómo se lo hace? Fíjense, aquí yo me he permitido hacer 6 pasos y le he hecho un resumen, fíjense. Dice lo siguiente: en primer lugar, tienes que efectuar un bosquejo del problema, lo más parecido posible, ¿ya? Un bosquejo, ¿no es cierto? Ahora, luego tenemos que trazar todas las fuerzas posibles en ese bosquejo, en el bosquejo, ya aquí por si acaso, en el bosquejo, en cada objeto, en el bosquejo y en cada objeto, ya aquí es resumido, en el bosquejo colocas las fuerzas y para cada objeto. No conviene hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, el bosquejo, las fuerzas, cuando hay, digamos, dos bloques chocándose, entonces va a ser un problema, ¿no? Entonces mejor es separar cada problema. Ahora aquí en el tercer paso dice, efectúa el diagrama de cuerpo libre para cada objeto, ¿ya? Si hubieran 2 o 3 objetos, para cada objeto hay que hacer, ¿ya? ¿Y qué hay que considerar? Hay que considerar
al eje como positivo siempre en función del movimiento. Si digamos va a la derecha, entonces el eje X positivo va a ir a la derecha. Pero si el movimiento está a la izquierda, entonces van a hacer el eje X al otro lado que van a considerar positivo. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Si alguna fuerza no coincide con los ejes, no coincide con el eje X o con el eje Y, hay que hacer una descomposición de esa fuerza, ¿ya? Cuarto, vamos a aplicar las leyes de Newton. ¿Cómo? A cada diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a aplicar las leyes a cada diagrama de cuerpo libre y en cada eje cartesiano, o sea, lo desmenuzamos totalmente, ¿ya? Y 5, ¿qué vamos a obtener al aplicar las leyes de Newton? Vamos a obtener ecuaciones, ¿no? Ecuaciones obtenibles. Y el último paso, lo que vamos a hacer es una especie de verificación, si es necesario. Porque imagínense que ustedes piensen que un móvil se está moviendo a cierta velocidad en cierto espacio y les da, digamos, una velocidad que no viene al caso. Entonces uno se pregunta, bosquejo, ¿no es cierto? Y ahí aprovecharemos, fíjense. Cuando aplicamos las fuerzas, cuando aplicamos estas leyes de Newton, aquí, como así se explicaba en el video, hemos hecho referencia a 6 puntos, ¿ya? Puede ser que en este caso no tengamos que hacerlo como una especie de una regla totalmente, digamos, ¿y cómo se dice esto? Una regla así rígida, digamos, ya no necesariamente, pero es importante esta parte, ya, porque cuando nos damos problemas y sucede que alguien hace un problema de manera muy, ¿cómo les digo? A ver, muy ligera, es decir, no lo hace con el debido orden y con las debidas gráficas, muchas veces uno puede entender que el estudiante que está haciendo esto o no lo comprende o simplemente lo está haciendo de manera desordenada. O digamos en el extremo, ¿no? Cuando están en un examen, entonces si lo hacen sin considerar una gráfica, sin considerar un diagrama de cuerpo libre, entonces el mismo docente que está evaluando puede decir, mi estudiante se ha copiado, ¿no? Y peor aún cuando uno se copia solamente las respuestas, ¿no? Porque si queremos nosotros aplicar de manera correcta el proceso de solución de un problema, tiene que tener, como les digo, no necesariamente, pero tiene que tener cierto orden, ¿no? En este marco, por ejemplo, ahí dice, en el primer paso para resolver un problema, lo que vamos a aplicar es, vamos a efectuar es un bosquejo del problema. Si digamos nos dice un bloque se desliza sobre un plano inclinado, deberíamos de dibujarnos un plano inclinado, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, en el bosquejo vamos a dibujar seguramente con flechas a cuál lado se mueve, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas intervienen en ese bosquejo? Al hacer el dibujo del bosquejo de manera muy, digamos, de forma alzada, se dice, ¿no? Se maneja un lápiz de manera alzada, entonces dibujamos las flechitas y entonces ese sería nuestro bosquejo, ¿no? Y en este marco también el paso 2 dice, es necesario que deben trazarse todas las fuerzas posibles que de acuerdo al problema que diga, entonces intervienen, ¿ya? Pues hay que dibujarse todas las fuerzas. Una vez que has dibujado todas las fuerzas, tienes que constituir un diagrama de cuerpo libre, que esto quiere decir que consideras los ejes cartesianos y en ese marco dibujas a las fuerzas en esos ejes cartesianos o en ese sistema de referencia, considerando, dice ahí, por ejemplo, en inciso A, si es en el eje X, va a ser, digamos, de acuerdo al movimiento, se va a considerar positivo si es a la derecha, ¿no? Si el objeto se mueve a la derecha, en ese marco vas a manejar positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que le vas a colocar a esa fuerza con el signo más, digamos, ¿no? Porque si fuera a la izquierda, si fuera a la derecha, la primera fuerza sería positiva y su contraria sería negativa, ¿no es cierto? Entonces, si ahora el movimiento del cuerpo fuera a la izquierda, entonces obviamente el de la izquierda va a ser positivo y los de la derecha negativos, ¿no? En el caso de los ejes verticales, no va a haber mayor problema, ¿no?
Eso tal vez va a ocurrir cuando haya movimientos hacia arriba y hacia abajo, como van a ser el caso de las poleas, ¿no? ¿Ya? Entonces, primera consideración. Segunda consideración, inciso B, dice, si alguna fuerza no coincide con los ejes, entonces, obviamente, cuando tenemos una fuerza que empieza en el origen y no coincide con los ejes, lo natural es hacer una descomposición vectorial, porque todas las flechas que van a participar dentro de esa dinámica, dentro de ese fenómeno físico, entonces va a haber una descomposición entre vectores, como lo que hemos estudiado, ¿no? Un paso 4 dice, una vez que ya has detectado todo eso, entonces, de acuerdo al problema, vamos a aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton, o vamos a aplicar la segunda ley de Newton, si se trata de un fenómeno físico en movimiento. Y vamos a aplicar la primera ley de Newton cuando existe el fenómeno físico, pero que mantiene un equilibrio o un estatismo de frente, digamos, a ese fenómeno, ¿no? Y obviamente la tercera ley de Newton va a intervenir en ambos casos, cuando hay reacción y reacción, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Dice, el paso 5 dice resolver las ecuaciones. Una vez que, digamos, tienes el diagrama de cuerpo libre, nosotros a través de la lectura que se hace sobre los ejes cartesianos, en los ejes X, por ejemplo, copiaremos todas las fuerzas de carácter horizontal y en el caso del eje vertical vamos a copiar todas las fuerzas que actúan en ese eje, ¿no es cierto? Una vez que tengamos esa escritura, lo que vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar son con ecuaciones, ¿no? El paso 5 dice ahí, por ejemplo, resolver las ecuaciones obtenidas, dice, ¿no? Y si fuera necesario, dice, se puede hacer una verificación, ¿no?